presento a nuestra invitada para que no nos espere más, y con ella vamos a conversar sobre todo esto que tiene que ver justamente con la violencia en el contexto, ¿no es cierto?, de la protesta. ¿Hay justificación de la violencia para el control social? Esto se lo vamos a preguntar a Mónica Gerber, investigadora asociada al Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y académica de la UDP, entre muchos otros títulos de magíster, tiene mención en psicología social. Mónica es socióloga también de la Universidad de Chile y doctora en métodos de investigación social en la London School of Economics and Political Science del Reino Unido. Mónica Gerber, bienvenida a La Voz de los que Sobran. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, gracias. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Con tanto título pensaba que eras mayor. Sí, es jovencita, tiene cara de niña chica. Sí. Quizás me veo más joven, pero... Lo único claro es que es más inteligente que todos nosotros. Claro, eso sí. Eso es cierto. Absolutamente. Bienvenida. Bienvenida Mónica, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros comentando todo lo que ha pasado con este estudio, ¿no es cierto? Que es un estudio muy interesante porque son 3.000 personas que se entrevistan. Cuéntanos un poco sobre el estudio longitudinal social de Chile. Primero eso. Sí, la verdad es que una cosa, claro, el tamaño de la muestra, pero más allá de eso es que es un estudio longitudinal, que en realidad es un estudio que entrevista a las mismas personas año por año. Entonces nosotros lo que podemos hacer es ir viendo los cambios que una misma persona vive en distintos momentos, que es distinto cuando uno compara encuestas que recogen datos de personas distintas. Acá son las mismas personas. Y eso son estudios muy valiosos en términos metodológicos. Claro. Y este es un estudio que, bueno, tenemos información desde el año 2016, hemos ido midiendo distintas dimensiones que consideramos relevantes en términos de conflicto y cohesión social, y en este caso particularmente hemos medido si las personas justifican o no la violencia en distintos contextos, la violencia de carabineros, la violencia en las manifestaciones también, y eso lo hemos ido haciendo año a año. Qué interesante. Y particularmente interesante es que tenemos una medición post-estallido, ¿no es cierto? Entonces podemos comparar las actitudes de un año antes y las actitudes un mes después del estallido social. Mira, qué bueno. Estábamos justo hablando de la historia de Óscar Pérez, de quien podríamos poner imágenes, ¿no es cierto? Un joven que fue aplastado por dos tanquetas, digamos, y quien ya se ha tenido que hacer 5 operaciones. Entonces de los chilenos con la justificación o no de la violencia que se ejerce en contra de manifestantes, por ejemplo. ¿Cambió mucho? ¿Hubo un salto, digamos? Sí. Cuéntanos. Sí, impresionante el salto. Es raro ver cambios tan grandes de un año a otro. En este caso sí, porque en general las personas igual toleran cierto nivel de violencia por parte de carabineros, lo que, bueno, se entiende y se justifica en contextos donde carabineros tienen derecho de usar la fuerza dadas ciertas circunstancias. Entonces, si asumimos que carabineros aplica la fuerza de forma racional en momentos donde hay un peligro para su vida o para otras personas, en general las personas tienden a justificar hasta cierto punto esa violencia. Perfecto. Nosotros, por ejemplo, hemos preguntado los últimos 4 años si las personas creen que se justifica que carabineros use la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas. Y según estos datos, por ejemplo, el año 2016, 65% decía que nunca se justificaba. Ajá. Mientras que el año 2019, post-estallido, tenemos un 79% de personas que dice que nunca se justifica. Entonces, claro, ahí cabe preguntarse si esto tiene que ver con una visión más en general acerca de la violencia de carabineros, o tal vez cuando pensamos en represión el año 2016 pensábamos en algo distinto que represión el año 2019, ¿no es cierto? Claro. O sea, cuando uno, igual hay que entender que estos son ítems que la gente lee y claro, se hace una imagen de qué es la represión. Entonces, después del estallido probablemente la represión tenía más, no sé, ojos, digamos, vendados, ¿no es cierto? O el caso que tú mencionabas. Oye, Mónica, yo me pregunto respecto de la instrumentalización. Porque se ha visto mucho que una violencia que debe ser condenada depende de quién plantee ese emplazamiento, ¿no? Entonces vemos que la autoridad dice
vamos a ver acá a la izquierda si condena la violencia sin condiciones, de aquí en más, de acuerdo a lo que pase, pero por otro lado también hay un emplazamiento hacia la autoridad, decir, bueno, ¿qué pasa con la violencia que ejerce la autoridad, que ejerce Carabinero, digamos, ¿no? Entonces, pareciera haber también un concepto muy instrumental respecto de lo que es violento o no, o peor aún, pareciera haber una violencia extendida donde algunos creen que es aceptable desde un lado e irreprochable desde el otro, digamos, ¿no? ¿Cómo lo lees tú? Yo creo que la justificación de la violencia tiene ideológicas, de todas formas. O sea, hay digamos, personas que tienden a considerar la violencia como algo que nunca se justifica y que, digamos, que se saltan estas divisiones ideológicas. Pero en términos generales, la investigación muestra que la violencia, la justificación depende de violencia para qué, cuál es el fin de la violencia, ¿no es cierto? Y la violencia de Carabineros, que es una violencia, nosotros la llamamos, bueno, violencia, no solo la de Carabineros, pero todo grupo de violencia que busca mantener el orden social o el control social, es una violencia que en general es ejercida por aquellos en el poder, ¿no es cierto?, para mantener un orden establecido, versus una violencia que busca el cambio social, que es una violencia que en general es ejercida por grupos que se encuentran en situación de desventaja en una sociedad, que quieren un cambio, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes una ideología de izquierda y estás a favor del cambio, vas a tener una mucha mayor tolerancia a esa violencia, porque es percibido, digamos, como un último recurso en un contexto donde hay violencia de Estado, violencia sistémica, ¿no es cierto? Versus, si tú quieres mantener las cosas como están y el orden social es lo que tú más valoras por sobre todo, claro, se justifica más la violencia de Carabineros. O sea, sin duda hay un tema muy ideológico que está a la base y que genera estas ironías. Pero, Mónica, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿no será que entonces, ya que hemos internalizado tanto el concepto y que también me imagino que aumentarán las valoraciones ideológicas de cada uno respecto a la violencia, ¿no? Hay gente que pensará que frente a la violencia del Estado, de la autoridad, hay que responder con más violencia. Sé que suena redundante, digamos, ¿no? Pero ¿se podría concluir a partir del estudio tuyo de que vivimos una sociedad más violenta que la que vivíamos hace, no sé, más tiempo? Considerando que también es violenta la desigualdad y todo lo que ya sabemos, por eso es un sentido más, no sé, más sofisticado del concepto, digamos, ¿no? Pero ¿te parece a ti que a partir de los estudios que ustedes hacen, de los datos, de la data que ustedes recogen, vivimos una sociedad más violenta a partir de lo que hemos vivido en los últimos meses? O sea, definitivamente creo que el concepto de violencia, como tú bien mencionas, es muy amplio, entonces podemos hacer referencia a violencias que claro, que son más ocultas que esta violencia como más confrontacional, más agresiva. Pero sí, en términos de esa violencia yo diría que sí. A ver, no en ciertos contextos, o sea, en el sur de Chile la violencia ha estado presente durante años, solo que no ha sido tan mediatizada, ¿no es cierto? Claro. Pero a nivel de los enfrentamientos en protestas, sí, claramente, y como tú bien dices, tenemos evidencias, hay investigación que muestra, que suena un poco redundante, pero efectivamente la violencia trae más violencia, porque tiene que ver justamente, nosotros hicimos estudios, por ejemplo, en el contexto del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, y ahí se observa que cuando las personas de ascendencia mapuche perciben que Carabineros los trata mal, son injustos, los reprimen, después también justifican la violencia como forma de reivindicar derechos. Es decir, es imposible pensar que una violencia no va a generar una respuesta más violenta. Suena trivial, pero la verdad es que los datos también Perdón, pero es que esto es como de... yo siento que Mónica tiene un punto en el fondo, es decir, perdona lo básico que iba a decir, pero si un papá le enseña a sus hijos golpeándolos, que no se extrañe que el hijo le aforre al hermano, porque así le enseña. O a un compañero, claro. O a un compañero de curso. Claro. Entonces, es como de perogrullo, y por eso creo que tiene toda la razón. O sea, si yo golpeo a otro, ahora, ¿cuándo, y ahí es una cuestión que entramos a ser mucho más fino, cuando una violencia de autoridad para mantener el orden social, el orden público, se justifica porque la propia sociedad se dio a sí misma, Carabineros, investigación, etcétera, que son los encargados de mantener ese orden público? Voy más allá incluso, discúlpame. Están los presos en las cárceles y Gendarmería tiene que custodiarlos ahí. Y se justifica entonces que si una persona va a huir de ahí, le disparen para retenerlo porque está preso. Hay unos límites que no hemos puesto como sociedad dentro de esa violencia, que es justificada
y otra que no es justificada. Pero eso en algún momento se quiebra, porque alguien cuestiona ahora en Francia, no sé, la toma de la Bastilla y todo lo fue la Revolución Francesa. Claro. Ahí los vencedores justificaron. ¿Me explico, no, Mónica? Si puede. Sí, o sea, yo creo que en el fondo es la violencia, la justificación de la violencia tiene que considerar el contexto, ¿no es cierto? En caso de Carabineros son los protocolos y si la situación amerita o no, es decir, no podemos ser tan ingenuos de decir que Carabineros no debiera nunca ejercer la violencia, es decir, por defensa propia o en una situación de peligro, evidentemente se justifica y existen normativas que establecen cuándo, bajo qué circunstancias. La pregunta ahí es cómo hacer para que se cumplan, ¿no es cierto? Y eso, desde el protocolo hasta la práctica, hay un mundo gigante. Ahora, también desde la violencia de los manifestantes, también la pregunta es la misma, ¿no es cierto? Porque nosotros también hemos hecho estudios sobre, bueno, ¿qué hace que una persona decida manifestarse pacíficamente o apelar a la violencia? Y básicamente el argumento, digamos, lo que hemos encontrado es que tiene mucho que ver con la sensación de que la manifestación pacífica o la participación política por medio del voto u otras formas no logra generar ciertos cambios que se ven como necesarios. Entonces, muchas veces tiene que ver con digamos, poner en una balanza y decir, es más relevante en este caso, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida de las personas y disminuir esa forma de violencia, ¿no es cierto? Y en ese caso tal vez puede ser considerado justificable ejercer cierta violencia en el contexto de las manifestaciones. Ahora, dicho eso, también creo que hay mucho de irracional en la violencia que se ejerce en contextos de enfrentamiento. O sea, yo creo que más allá de los protocolos, más allá de la cultura violenta, porque evidentemente hay un tema de cultura y por eso cuesta tanto cambiarlo, ¿no es cierto? Las situaciones de enfrentamiento, digamos, la historia nos ha mostrado muchas veces lo que pasa cuando tú tienes dos grupos que los pones en contra, ¿no es cierto? Esta dinámica de la idea del enemigo, ¿no es cierto? Claro, el enemigo interno. Claro, y el enemigo interno, y yo estoy segura que eso no es solo algo que aparece desde los discursos de Piñera, sino que también es algo que probablemente en el quehacer policial, digamos, se repite porque tienes que convencer además a Carabineros de que vayan, enfrenten, y muchas veces a personas que tal vez podrían ser sus hijos los que están protestando. En el contexto mapuche, Carabineros mapuches, ¿no es cierto? ¿Cómo convences de ir a reprimir? Bueno, tienes que generar esta división, y estas divisiones son muy dañinas en términos de generar estos enfrentamientos, de generar odio. O sea, hacer esta división de ellos y nosotros. Claro. Como que esa división es la que genera al final, ¿no es cierto?, esa violencia de la que estamos hablando, que es tan sistémica, ¿no? Por ejemplo, el otro día nosotros mostrábamos la historia también de ese niño en el Gualmapu, ¿se acuerdan? Que ya había, no sé, su infancia, ya no es infancia, o sea, ya un niño de 14 años que ha sido detenido, tirado al piso, no sé, violentado sistemáticamente porque sistemático, en varias ocasiones, ¿no es cierto?, había sido violentado. Claro, ese niño ya no tiene una mirada de la policía como alguien que lo va a salvar, sino alguien que lo va a agredir. ¿Qué tan peligroso es esto que estamos viendo? Porque además la desconfianza, como bien tú decías, porque ya no se justifica la violencia, o sea, tampoco es que antes la justificaran tanto, pero hay un aumento de 13 puntos, ¿no es cierto?, que es un montón. ¿Qué tan peligroso es para un país que suceda esto con la imagen de la policía que debería estar en contacto con los ciudadanos a diario, digamos? Tú tocas un tema que es muy central, que es la vinculación entre las personas, la ciudadanía y Carabineros, ¿no es cierto? Es decir, no es lo mismo vincularse desde la institución a la que yo llamo porque estoy asustada de que alguien entró a robar a mi casa, versus el vínculo que se genera en contextos de poblaciones que han vivido represiones constantes, digamos, donde se genera hasta un miedo o una rabia constante, ¿no es cierto? Y ese vínculo es sumamente importante. O sea, uno puede ser muy crítico a muchas cosas, pero la verdad es que la legitimidad, la confianza en Carabineros es algo muy relevante para mantener, o sea, en la democracia, porque eso genera actitudes desde las personas y comportamientos que son
mucho más pro-sociales, ¿no es cierto? Es decir, cuando la gente legitima a Carabineros, es más probable que respete la ley, que se comporte según, que deje de usar violencia para manifestarse, ¿no es cierto? Entonces tenemos que trabajar en el tema de la legitimidad de Carabineros, de mejorar el vínculo de una policía más cercana y no de un enemigo, no de una distancia donde Carabineros ya no es alguien a quien uno quiere llamar porque le da miedo. Siente miedo. Claro. Pero aquí hay una cuestión de realismo, Mónica. Eso ya no es. O sea, ya no es. La mayoría del país ya no los considera amigos, la mayoría del país ya no los considera defensores, la mayoría del país los cree enemigos, los cree que son represores sin ninguna conciencia, etcétera. Ahora, si a eso le sumamos una cosa que nos decía ayer un profesor de la escuela de Carabineros, Daniel Soto, el abogado, decía, lo que está fuerte en los planes y programas de Carabineros es un énfasis en la eficacia de la ley. El cumplimiento de la ley. Eso es lo que nos decía ayer, ¿te acuerdas? Y nosotros... Entonces, yo me pongo en ese contexto, Mónica, y digo, el tipo tiene en la cabeza, se supone que le metieron en la cabeza, no que hay enemigos, sino que la eficacia y el cumplimiento de la ley. Pero eso significa que el superior del mando le dice, ese señor está incumpliendo la ley, hay que hacer eficaz la ley, vaya a golpearlo, porque no está cumpliendo la ley, se salió de la ley. Ese es el concepto que tiene. Ya. Si a eso le sumamos, lo que tú decías, que hay que hacerle un enemigo porque va a ir a reprimir a hermanos mapuche o uno que vive en Puente Alto va a ir a golpear a otro de Puente Alto, no va a ir a golpearlo gratuitamente, tiene que hacerlo como enemigo. Entonces ahí hay una cuestión que no sé cómo se compatibiliza, ¿no? Y si uno lo piensa, voy más allá. Es tan importante la eficacia de la ley versus los derechos humanos, el respeto a la civilidad, soy un servidor público, etcétera, etcétera, porque yo siento, y ahí yo te apuro un poco, te llevo a la esquina para que en el fondo me digas qué piensas tú de eso, o sea, cómo hacemos ahora, porque yo creo que ya están deslegitimados completamente, pero si este señor que era profesor nos dice que lo que se les mete en la cabeza es la eficacia de la ley, y eso, la eficacia de la ley la tiene un superior que está un poquito más, y le dice, el señor no está cumpliendo la ley, vaya y dele, con todo lo que tenemos hoy día, y además cuando uno dice que hay que convertir al otro en enemigo porque si no tengo justificación para golpearlo, tenemos una ensalada bien surtida ahí que no sé cómo darle una solución, ¿no? Mira, sí, absolutamente. O sea, yo creo que hay un tema cultural, que el gran problema es que ocurren estas situaciones que llaman a cambios rápidos, necesarios, que generan mucha molestia, mucha rabia de la ciudadanía, pero el problema es que los cambios no son de un día para otro. O sea, hay un tema de cambio cultural, por ejemplo, el tema de dejar de criminalizar la protesta, es decir, aceptar la protesta como algo que es un espacio de reivindicación, de manifestación, que en ese contexto, claro, no se justifica la violencia, pero sí que no sea abiertamente hay una protesta y es algo que atenta contra la ley, ¿no es cierto? Y con respecto a lo que tú dices, yo creo que hay que considerar que la eficacia de la ley no es ir a pegarle y violar los derechos humanos. O sea, hasta si yo me atengo a la ley, digamos, realmente sigo los protocolos, el protocolo me dice claramente que violencia, o sea, no es tan claro porque es muy difícil cubrir todas las posibilidades, pero el protocolo indica que la violencia tiene que ser proporcional a la situación. Entonces, ir y pegarle a alguien que está manifestándose, evidentemente se sale de los límites que la misma ley impone. Ahora, yo tampoco creo que Carabineros vaya a la protesta a decir yo voy a transgredir los derechos humanos y evidentemente también hay algo que se da mucho en el momento, ¿no es cierto? En el momento de mucha gente, de violencia hacia todos lados. Yo no sé, vi la imagen, no sé si he visto los últimos videos, pero vi la imagen del carabinero empujando a Anthony, ¿no es cierto? Y claro, para mí la imagen de la cara de rabia con la que empujó, ¿no es cierto? Evidentemente no es algo que él en la mañana haya dicho yo voy a ir a empujar a alguien por él. O sea, espero que no haya sido así, ¿no es cierto?
pero probablemente en el contexto y dado esa separación entre ellos y nosotros y esta persona que me está atacando y tengo toda esta rabia y estoy cansado porque además han estado en una presión por mucho tiempo, da el empujón, que tampoco sabemos ni siquiera si su intención o si tenía conciencia de que estaba, digamos, Entonces es complejo, no hay una solución rápida, no hay una solución que pueda trabajarse a un solo nivel, necesitamos cambios a nivel institucional, tampoco sirve y basta con culpar al carabinero que está en la protesta porque también es parte de un sistema y también está siendo puesto en una situación muy compleja. O sea, claro, se cortó el hilo por lo más fino, por decirlo así. Claro, y es chileno también. Pues. O sea, claro. yo siempre pienso lo mismo. Familias del sur, por ejemplo, cuando uno de sus hijos viaja a Santiago para iniciar una carrera de carabineros, es motivo de orgullo para ellos. Un motivo de superación. Hay que entender también de dónde vienen, si no son extraterrestres, son chilenos. Pero bueno, evidentemente el tema es mucho más complejo. Mónica, me queda dando vuelta esta idea que plantea un poco la Alejandra, ¿no? Un niño, por ejemplo, de Gualmapu, que se cría en un ambiente violento, con miedo a la autoridad, con voluntad desde origen de defenderse, es algo que va marcando su vida, ¿no? Yo tengo 45 años, yo me crié en dictadura, yo todavía veo a los carabineros, me siento algo en la guata, así como que no sé. No hay confianza, es algo que tiene que ver con mi proceso de formación. Yo era chico, cuando uno pasaba al lado de un carabinero, yo, Viña Marino, creo que pasaba al lado de los carabineros, mis papás me decían como, y no es que no estoy diciendo algo, simplemente hay una cosa como instalada desde siempre. ¿Por qué te lo digo? Y disculpa lo doméstico, pero creo que eso se instala. La violencia es un cliché, pero genera más violencia. Me pregunto entonces si en este momento, donde los índices indican que efectivamente hay como una violencia más como extendida, más visible, más urgente, me pregunto si eso también se irá a reflejar más adelante. ¿Nos volveremos un país más violento en los años que vienen a partir de lo que estamos viendo ahora? ¿Podríamos concluir aquello a partir de lo que estamos viendo hoy? O sea, no tengo una bolita mágica para decir eso, pero yo creo que depende mucho de las decisiones que se tomen. Estamos en momentos críticos para tomar buenas decisiones, ciertos momentos que yo creo que ya pasaron. O sea, creo que, por ejemplo, la misma pregunta por la renuncia de Rosa es una pregunta que ya es demasiado tardía, ¿no es cierto? O sea, llevamos un año de esto y básicamente una decisión de hacer una reforma importante es una decisión que tendría que haber sido tomada, bueno, no, ni siquiera el año pasado, hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Porque digamos, ya Naciones Unidas ha resaltado violaciones a los derechos humanos por parte de carabineros hace mucho tiempo, o sea, más allá de que no sea tan mediatizado, pero ese es un problema que está. Entonces, yo creo que no es algo que, digamos, sea el futuro, un futuro necesario, pero sí creo que hay un gran riesgo y una importancia de trabajar, de dar señales, de introducir intervenciones importantes o reformar de cero. No soy experta en la organización de carabineros como para hacer sugerencias en ese nivel, pero de que hay que trabajar en la vinculación de la ciudadanía con carabineros, absolutamente sí. Y absolutamente ahora, para evitar que esa violencia siga creciendo. De hecho, ayer entrevistaron acá en la radio a Jan Jarab, que es el representante de la ONU Derechos Humanos en América del Sur. Dijo, el derecho de asamblea pacífica no debe ser tan restrictivo como en Chile. De hecho, lamentó que la recomendación del organismo para que Carabineros esté bajo tutela civil no ocurre de manera suficiente y dice que este caso, el del adolescente que cayó, en realidad que fue empujado al río Mapocho, nos recuerda que las violaciones a los derechos humanos en Chile siguen, ya que no hubo socorro por parte de Carabineros. Porque claro, ahí es donde uno se pregunta, esa misma violencia de la que estamos conversando es más violenta, porque en el fondo lo que tú decías, o sea, que el tipo cuando empuja a Anthony y él cae, ¿no es cierto?, su cara, todo, pero además el hecho de no prestar ayuda, eso también denota que hay más violencia, ¿no? Y que esa violencia es tan parte como que ellos sienten que eso que pasó ahí es como la normalidad y lo que tiene que pasar, como si estuviéramos en una guerra, ¿no? Un poco, Mónica. Sí, de hecho un concepto, nosotros en este momento estamos comenzando un proyecto para medir
justificación de la violencia ahora, con tres mediciones, digamos, cada 3 meses, para ir siguiendo también a las personas y ver cómo cambia la legitimidad y todo eso. Y uno de los temas que nos ha surgido en las conversaciones, que es bien duro, es un concepto que en la psicología social se llama de la deshumanización, que es la idea de quitarle cualidades humanas a otros. Perfecto. Pensar que son menos humanos, y eso sirve para justificar atrocidades, como de hecho hemos hecho ciertos experimentos y bien brutos, de cierta forma, de mostrar como la evolución de Darwin, ¿no es cierto? Y que la gente se ubica a distintos grupos en distintos niveles evolutivos. Y realmente tú haces este análisis en conflictos donde hay conflictos de un grupo contra el otro, y las personas le asignan menos evolución a aquellas personas del otro grupo. Menos calidad humana. O sea, por ejemplo, claro, que pensemos hasta que carabineros son menos evolucionados, o que pensemos que la gente que protesta, la primera línea, es menos evolucionada. Y eso pasa, digamos, y son mecanismos de defensa, porque son formas de justificar. Entonces es una cosa de degradación muy fuerte. Claro. Mónica, yo he visto mucha gente del rechazo, y perdona que sea explícito, pero así, diciendo, ay, sí, si no estaba haciendo nada. No, si no, era un angelito. Era una blanca paloma. Pero muestran unas fotos golpeando con un palo un vehículo de carabineros. Y eso es parte de lo mismo. Claro. El tipo estaba en una actitud violenta contra un objeto, o le han inventado que tenía causas anteriores, puras estupideces. Entonces con eso yo lo deshumanizo y yo me quedo tranquilo. A todo esto, esa imagen es de hace 1 año, no era de él. No, sí. Se comprobó, por si acaso. Lo sé. Lo que pasa es el caso de decirlo, que lo que dice Mónica, la deshumanización pasa también por tu propia conciencia. Es decir, o sea, yo con esto lo justifico porque él no es de los buenos. Él estaba haciendo algo daño, si fuera un angelito. Pero, perdona, me reporta la dictadura, ¿no? Cuando mataban gente, desaparecían gente, oye, si no eran blancas palomas. Deshumanizar llega a eso, ¿no? Porque me tengo que yo dar una explicación a mí mismo de que está bien lo que hizo el que está en mi lado, que actuó irracionalmente, pero está en mi lado, por lo tanto yo tengo que justificarlo. Absolutamente, o sea, tenemos una capacidad cognitiva para disociar y convencernos de discursos, porque la verdad, bueno, pensando en la dictadura, torturar y matar a alguien no es algo que inicialmente a las personas nos salga así como por naturaleza, ¿no es cierto? O sea, hay todo un proceso de lo que significa, hay procesos en los que en el contexto de una militarización, etcétera, se van moldeando, pero que además implican una necesidad de reestratear, digamos, armar discursos que me permitan sentirme tranquilo con lo que hice. Y como tú bien dices, ese discurso de no eran blancas palomas, para justificar un asesinato, básicamente lo que estás haciendo es decir, esta persona no es humana y no merece el trato que merece un humano, que es decir, nunca se justifica que alguien sea asesinado, ¿no es cierto? Ni porque, bueno, en fin, no hay razón, a menos que uno, bueno, no importa. Pero claro, hay un tema ahí de justificación, que pasa hacia todos lados. Yo no creo que sea un mecanismo solamente en este contexto como del rechazo, pero claro. Pero sí. Mientras nosotros conversamos, bueno, de hecho, por ejemplo, a mí no me gusta cuando dicen el retraso en vez del rechazo, porque también creo que es parte de eso, como de minimizar al otro, de deshumanizarlo, de sacarle... Ministro Pérez, mientras nosotros conversamos, el ministro Pérez pide acelerar la reforma a Carabineros. Me imagino que se refieren al proyecto que había presentado el gobierno, que, en fin. Pero les voy a leer algunos de los comentarios que nos están llegando. Hasta ahora, Amelia Enríquez dice, los pacos están desatados desde la dictadura, no han cambiado nada, solo estaban en estado vegetativo a través del Facebook. Pedro Peñalosa dice, 17 años soportando las atrocidades de la dictadura y 30 de traición, y los chilenos somos violentos, ardiente paciencia. Alan Heufman dice, Daniel, la violencia no es lineal. Yo fui un niño golpeado, pero eso no me ha hecho golpeador. Pero estoy contra la violencia del origen, de esta que es la injusticia y la desigualdad.
En YouTube, Checho dice, el problema es que los pacos de la calle tienen su propia ley. Si ellos están equivocados, no les interesa. Inés Rodríguez, refundar Carabineros demorará entre 10 y 15 años. Queremos una policía civil y civilizada. Pehu Liencheo Maliqueo dice, en los campos del Gualmapu, si hubiera violencia intrafamiliar, si hubiera abusos sexuales, violaciones, asaltos, ¿a quién acuden las víctimas sin policías que los respeten? En Twitter, La Decadente con Brillo dice, si la eficacia de la ley está por sobre la ponderación y respeto de derechos humanos como bien superior, entonces el sistema judicial y su procedimiento procesal está viciado. Y Alexis en Twitter dice, fuera Rosas, si no se va, se demuestra que el gobierno es cómplice y ejecutor de las violaciones a los derechos humanos y terrorismo de Estado a través de las fuerzas especiales, quienes tienen el monopolio y uso legítimo de la fuerza, criminalización de la protesta y castigo para quienes ejercen ese derecho. Algunos de los comentarios que tenemos cuando son las 11:45. Mónica, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en La Voz de los que Sobran para revisar este estudio, ¿verdad?, que es tan interesante y que tú nos explicabas, que me parece increíble que puedan tener esto. Son 10 años que van a estar haciendo el estudio, ¿verdad? Sí, y con mediciones todos los años y como les decía, claro, la gracia es que seguimos a las mismas personas, entonces podemos ir viendo cómo ellas mismas cambian en sus actitudes, ¿no es cierto? Y esto es lo más valioso del estudio. Súper, lo encuentro muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, muy Mónica Gracias. Gerber, por haber estado esta mañana. Chao, chao, Vale, que estés bien. Que estén bien.